Hola, buenos días a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra AGA 2020 y a continuación les presento el informe de progreso de la Dirección Ejecutiva y el trabajo de todo nuestro equipo de Amnistía Internacional Puerto Rico. En el periodo que comprende este informe, fuimos testigos de un incremento en violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Un año que estuvo marcado por policías y militares en las calles que atacaban a quienes marchaban contra las injusticias. Fue un año de asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Fue un año de arrestos contra personas que querían defender el derecho a la alimentación. Personas que se vieron forzadas a huir de sus hogares por el impacto de los sismos. Durante este periodo también hemos sido testigos de las profundas violaciones a los derechos humanos perpetradas por los estados que, respondiendo a la pandemia del coronavirus, han dejado a un lado los derechos humanos. Pero este año también es un año donde personas valientes se levantaron y levantaron sus voces para retomar su poder y exigir todos los derechos para todas las personas. Protesters in Puerto Rico remain defiant as hundreds of thousands demand the island's embattled governor resign. Durante la tarde, miles de personas tomaron las calles por quinto día consecutivo con una sola consigna: la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló. Los manifestantes avanzaban desde el Capitolio, sede del Congreso puertorriqueño, hasta la Fortaleza. Todos iban expresando su frustración con el actual gobierno, pidiendo una transición de poder pacífica. El pueblo habla contundentemente. Su gobernador no lo escucha, lo ignora. Sin gobierno y sin rumbo fijo, Ricardo Rosselló da señales peligrosas de no estar ni siquiera en control de sí mismo. Una entrevista con Fox News pone en evidencia. El 2019 fue un año histórico para Puerto Rico y estuvo matizado por protestas multitudinarias que desencadenaron en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Amnistía Internacional Puerto Rico pausó todo su trabajo programado en el año y entró a realizar trabajo de reacción para poder denunciar las profundas violaciones a los derechos de la libertad de expresión y poder denunciar también todas las violaciones que estaba cometiendo el Estado a través de la Policía de Puerto Rico. El proyecto La Clara, que es actualmente un proyecto independiente, inició como proyecto piloto apoyado por el Secretariado Internacional en el 2018. La Clara fue clave para crear el contenido sobre represión, libertad de expresión y en contra de la criminalización de la protesta durante el verano del 2019. La Clara se posicionó entre la juventud compartiendo invaluable información sobre derechos humanos. Actualmente, el equipo de Carla Pérez, Alexandra Figueroa y Desiree Tapia están trabajando otros proyectos sobre derechos civiles en Puerto Rico. Aprovechamos para agradecer el excelente trabajo de las compañeras y desearle éxito a La Clara en sus futuros proyectos. Durante las protestas del verano del 2019, organizaciones por los derechos humanos y los derechos civiles trabajaron en conjunto enviando observadores para recabar información desde el terreno, desde los medios de comunicación y a través de testimonios de personas afectadas. El resultado del trabajo de observación redundó en un instrumento titulado Documento de Intervenciones y Casos de Uso de Fuerza de la Policía de Puerto Rico durante manifestaciones de la jornada Ricky Renuncia. Este trabajo fue convocado y producido por Kilómetro Cero y se elaboró en alianza junto a Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Brigada Legal Solidaria y la ACLU. Obviamente también contamos con el apoyo del Instituto Caribeño de Derechos Humanos.
Durante el periodo de este informe, Amnistía también lanzó varias campañas. Ustedes saben que esto es parte íntegra del trabajo de Amnistía Internacional y muchas de ellas estuvieron apoyando acciones locales, globales y regionales. A continuación, una muestra del trabajo que realizamos. Las campañas en Amnistía Internacional generalmente están atadas a fechas emblemáticas de los derechos humanos, como por ejemplo el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. El 25 de noviembre dijimos presente en la marcha Mujeres en Marcha, donde movilizamos activistas para exigir al Estado se declare un estado de emergencia ante la creciente violencia y muerte de mujeres en Puerto Rico. El evento fue una marcha de 10 kilómetros que reunió cientos de personas, organizaciones y sindicatos. Amnistía Internacional compartió el mensaje de nuestra campaña La Frase Desgraciada, que se lanzó el Día de Acción de Gracias y que fue parte de una campaña regional titulada Construyamos Otra Vida. En noviembre, la Oficina Regional lanzó un llamado a personas creativas a inspirarse en la campaña global Escribe por los Derechos, titulada Arte que Cambia el Mundo. El concurso de artivismo recibió cientos de trabajos, entre ellos uno de Puerto Rico, creado por Damaris Milagros Agosto, que fue reseñado por la Oficina Regional como uno de los trabajos ganadores. La pieza se titula Luciendo Pedazos de Ti y fue inspirada y dedicada a la activista ambiental Marinel Ubaldo de Filipinas, que era uno de los casos de las jóvenes de la campaña Escribe por los Derechos. Escribe por los Derechos, o el Maratón de Cartas, o como le conocemos en inglés, Write for Rights, es una campaña global de Amnistía Internacional y fue realmente la primera campaña que nuestra organización lanzó en los años 60. Anualmente escribimos cartas y este año logramos recabar 600 firmas de diversos eventos organizados por Amnistía Internacional y otras organizaciones. Una de estas actividades fue el Festival de Derechos Humanos en Río Piedras y el otro fue en Claridad. Obviamente hubo otras actividades, pero esas fueron de las más importantes y más grandes. Este año también logramos llegar unos fondos a la organización para poder incluirle un trabajo de educación en derechos humanos relacionado a la campaña. Y fue así que llegamos a 3 escuelas. El Caribbean School en Ponce, la Escuela Intermedia Especial Agroecológica Urbana Berwyn en San Juan y el Colegio Creativo en San Juan. Se trabajó con estudiantes desde 3º hasta 9º grado. Hubo un trabajo extraordinario donde jovencitos y niñas de 7 a 14 años escribieron sus cartas y conocieron más sobre los derechos humanos, particularmente sobre esta campaña que está dirigida a jóvenes, porque las víctimas de la campaña son todas personas en la juventud. Les he hablado ya de algunas campañas que están vinculadas a actividades y a fechas conmemorativas. Sin embargo, Amnistía Internacional hace también mucho trabajo relacionado a situaciones que surgen en el momento, violaciones de derechos humanos que se dan y que tenemos que reaccionar. Un ejemplo de eso fue en enero, cuando todos experimentamos los sismos en la isla. Ese mes, Amnistía Internacional se enfocó en las denuncias sobre los derechos de las personas desplazadas por los sismos en la zona sur de Puerto Rico. El sábado 11 de enero, personal de Amnistía Internacional, algunas voluntarias y un contingente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, viajamos a Peñuela para conocer de primera mano las condiciones en que estaban viviendo las personas refugiadas por el gobierno y aquellas que estaban viviendo en refugios que se habían creado en sus propias comunidades. En la mañana sostuvimos una breve reunión con el alcalde Gregorio González solicitándole que se garantizaran los derechos humanos de las personas que estaban allí refugiadas. Estas son algunas de las contenidos que sacamos en redes sociales denunciando y exigiendo los derechos humanos de las personas afectadas por los sismos. Otras campañas reactivas se tuvieron que desarrollar. En febrero nos conmocionó el asesinato de la joven Alexa Negrón Luciano. Este crimen, que aún no ha sido esclarecido, fue divulgado internacionalmente por Amnistía Internacional Puerto Rico y logramos el apoyo de diversas secciones, como fue el caso de Noruega, España, Portugal y el mismo Secretariado Internacional, que hicieron llamados a detener la violencia contra las personas trans e hicieron llamados al gobierno de Puerto Rico para que se esclareciera este horrendo crimen de odio.
Vamos a hablar ahora un poquito sobre educación en derechos humanos, que es una de las áreas emblemáticas de Amnistía Internacional Puerto Rico. Desde la EDH, nuestra organización ha logrado llegar más fondos para impactar más poblaciones vulnerables y poder afianzar las alianzas que tenemos con grupos locales, regionales e internacionales. En el 2019, Yacil Popar, coordinadora de educación en derechos humanos, fue invitada por la Oficina Regional en México para dar continuidad a unos trabajos iniciados en agosto del 2018 con jóvenes de la República Dominicana. En esta ocasión se establecieron diálogos multisectoriales entre los representantes jóvenes de diversas organizaciones de la sociedad civil dominicana, con la meta de acompañarles en la creación de un plan de trabajo para impulsar una ley de igualdad y no discriminación en su país. Hubo representación de colectivos de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, activistas de las comunidades LGBTIQIA+, activistas de las comunidades con personas de diversidad funcional, hubo compañeras trabajadoras sexuales y formadores pares del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral. Este trabajo iba acompañado de un elemento de incidencia política y al concluir los trabajos de educación, los representantes juveniles, acompañados por Elina Castillo, la campañista de la Oficina Regional, y esta servidora, realizamos visitas a diputados, líderes de organizaciones de salud, embajadoras y embajadores y de diferentes países, particularmente europeos, y culminamos con la entrega de cientos de firmas en la oficina del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Dentro de nuestro trabajo de educación en derechos humanos se inserta el proyecto Diverses. El proyecto Diverses culmina su primer ciclo de 2 años y medio ahora en el 2020. Este proyecto está dirigido al desarrollo de activistas LGBTIQ+, y se lleva a cabo con el apoyo del gobierno de Suiza en Puerto Rico, Chile, Paraguay y Venezuela. En el presente informe, el proyecto Diverses alcanzó importantes logros y me encantaría compartirlos con ustedes. Primero quiero mencionarles la gestión del segundo encuentro transnacional que se realizó en Chile, el lanzamiento de un importante manual de activismo titulado Movilizando hacia la Diversidad, una página web muy completa y dinámica y de donde se puede bajar valiosa información de los 4 países. El grupo también creó un botiquín emocional, ya que se dieron cuenta de las necesidades imperiosas que tenían en ese tema de salud emocional los activistas. Es un documento que también está disponible para compartir con quien lo requiera. Está en la página de Amnistía Internacional, pero accediendo a la página de diverses.lgbti en la web. Así que este trabajo consolidado, creado, promovido por activistas de las comunidades LGBTIQ+, de Amnistía Internacional en Chile, Venezuela, Paraguay y Puerto Rico. Continuamos hablándole de los logros de Diverses ahora. Este sonido caracteriza todos los trabajos de la exitosa campaña educativa Pateando el Closet, ideada, diseñada e implementada en su totalidad por jóvenes LGBTIQA+. Pateando el Closet trajo muchísima visibilidad y movimiento en redes sociales, impactando y alcanzando cientos, sino miles de jóvenes en Puerto Rico y la región de las Américas. En este trabajo debemos reconocer la excelencia de los resultados que tuvo gracias a Pólvora Colectiva, que dirigieron el trabajo de grabación, edición, subtitulación y edición de los trabajos de la campaña Pateando el Closet. Pólvora surge de las mismas voluntarias y voluntarios de Diverses y queremos felicitar nuevamente a todos los compañeros que de alguna manera u otra participaron de esta importante campaña. Gracias. Otro importante logro de Diverses fue la otorgación de microsubvenciones a 10 activistas alrededor de la isla. Estos activistas diseñaron e implementaron sus propias actividades online con el apoyo del equipo de la Coordinación Nacional de Puerto Rico. Este trabajo se forjó en la cuarentena y fue un enorme reto. En solo 2 meses, todo el trabajo de Diverses
toda su gesta se convirtió en trabajo digital, no presencial, y lograron cumplir con los objetivos del proyecto a tiempo. Diverses ha sido financiado nuevamente, esta vez por el gobierno de los Países Bajos, por 3 nuevos años, para desarrollar en esta ocasión una academia de jóvenes y la Escuela Amiga de los Derechos Humanos, ambos trabajos con énfasis en los derechos de las comunidades LGBTIQ+. Éxito, gracias por tan maravilloso trabajo y bueno, continuamos, esto no termina. Como les decía, Diverses Puerto Rico cumplió y sobrepasó todas las metas programáticas. Estos logros fueron posibles gracias a la entrega y el compromiso de extraordinarios jóvenes que dieron la milla extra para educar, incidir, movilizar en favor de los derechos humanos. Un agradecimiento especial a la coordinadora de Diverses, Yasdil Popart, a Ana Meléndez, a Steph Mecha Guzmán, a Beth Collazo, Lloyd Duprey, Luismi Rodríguez y muchísimas más jóvenes que hicieron de Diverses una realidad en Puerto Rico. Durante la Asamblea Global realizada en Sudáfrica en agosto del 2019, el movimiento reiteró su compromiso para fortalecer el trabajo estratégico global en dirección de una vinculación entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento de justicia climática. De inmediato, Amnistía aquí en Puerto Rico inició la planificación de los trabajos para ser parte de este necesario y urgente llamado. Primeramente se identificaron y fortalecieron alianzas estratégicas con las organizaciones 350, la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, Sierra Club y para la Naturaleza. Luego, juntos coordinaron un taller dirigido a juventudes y a personas adultas que trabajan con jóvenes sobre cómo movilizarse para las protestas juveniles mundiales que se estarían llevando a cabo en septiembre. Este taller redundó en una importante herramienta. La herramienta, el Manual de Movilización Mundial por el Cambio Climático, es un documento que contiene estrategias de movilización organizadas desde espacios de estudio y comunidad. El manual ofrece una mirada global y local sumamente valiosa que da luz sobre qué es el cambio climático, cómo se afecta a Puerto Rico por el cambio climático, qué es la justicia ambiental, qué son los climate strikes a los cuales las juventudes iban a estar organizándose, ¿verdad?, para protestar. También se habla allí sobre el derecho a la protesta, qué es el cambio climático y cómo impacta los derechos humanos. En fin, es un documento rico que está disponible en nuestra página web en la sección de cambio climático y que les invito a que lo busquen. No solamente que lo busquen, que lo compartan. Ese documento que fue creado y liderado por el trabajo de nuestra campañista, ex campañista, amiga, aliada, Alexandra Figueroa, logró un sinnúmero de downloads alrededor del mundo desde Puerto Rico y de hecho sirvió como base para que Amnistía United Kingdom desarrollara su propio manual. Así que felicidades por este excelente trabajo y espero que lo busquen en la página web. Tanto el taller como el manual sirvieron de apoyo para que el 20 de septiembre del 2019 cientos de juventudes y niñez se dieran cita en la plazoleta del Capitolio a exigir justicia climática y a denunciar las acciones que provocan el calentamiento global. Reconocemos la labor del movimiento juvenil por la justicia climática para que este evento fuera posible. Todo ese activismo, toda esa educación, toda esa incidencia con las juventudes no se podía dejar perder. Y las compañeras Yasdil Popart y Ana Margarita Meléndez se dieron a la tarea de someter una propuesta al Open Societies Foundation, que estaba bien interesado en el trabajo que estábamos realizando con los jóvenes. Esta propuesta estaba dirigida a forjar una red de juventudes activistas por el cambio climático en el Caribe hispanoparlante. Cuando está arrancando el trabajo, llega la pandemia a Puerto Rico. Rápidamente las compañeras se organizaron y lo que hicieron fue darle una mirada nueva al trabajo para cumplir objetivos. Este trabajo que se ha estado realizando conjuntamente con el movimiento
Juvenil por la Justicia Climática aprovecharon el día 21 de abril, el Día del Planeta Tierra, para desarrollar unos conversatorios virtuales dirigidos a juventudes en Puerto Rico y otras partes de las Américas y el Caribe. El primer día fue el panel Día de la Tierra, el segundo día el capitalismo y la crisis climática, el día 3 del electoralismo a la política revolucionaria. Esos son nuestros jóvenes en Amnistía Internacional, estos son nuestros jóvenes en Puerto Rico. El trabajo continúa, seguimos trabajando bien de cerca con jóvenes ambientalistas en dirección a los Climate Strikes en septiembre, a la movilización por el cambio climático en septiembre, y en el 2021, porque la propuesta de Open Societies Foundation es multianual, se continuarán los trabajos en dirección de la red de juventudes. Así que excelente trabajo, compañera. A mediados de marzo llega el COVID a Puerto Rico. Nuestra oficina comienza el trabajo remoto. La pandemia del coronavirus alteró la normalidad del mundo entero. Es un escenario nuevo para las personas y para todas las organizaciones. Ante esta situación, Amnistía Internacional diseñó una estrategia que permitió vigilar y reaccionar a las violaciones de derechos humanos durante la emergencia. Para esto se trabaja una estrategia a nivel regional de las Américas, que obviamente incluye la sección de Puerto Rico. En primer lugar, se elaboró esta estrategia que fuera coherente y que fuera oportuna durante la pandemia para reaccionar a las violaciones de derechos humanos. En el caso de Puerto Rico, trabajamos recopilando información de diferentes medios de comunicación y de redes sociales sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Todo este contenido luego fue compartido con la oficina regional y es parte de un informe más amplio en el cual se le hacen denuncias y recomendaciones a los estados. Segundo, mantenemos todavía la pertinencia como organización y estamos reaccionando a tiempo a todo lo que está aconteciendo en el mundo. Esto nos ayuda como sección a tener una línea de fiscalización ante posibles violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. Las dos líneas temáticas en el caso de Puerto Rico que cobraron mayor fuerza fueron los derechos de las personas trabajadoras de la salud y la represión durante la pandemia. Puerto Rico, este último ha sido un tema sumamente relevante ante los intentos del gobierno de limitar el derecho de la protesta y el derecho al movimiento durante la crisis. Tercero, Amnistía Internacional dedicó fuerzas a la educación en derechos humanos. A solo unas semanas de la pandemia ya Amnistía había lanzado un curso en línea sobre COVID-19 y los derechos humanos. Cuarto, formulamos propuestas dirigidas a la protección de los derechos humanos. Amnistía publicó una serie de recomendaciones a los estados de las Américas sobre lo que deben y lo que no deben hacer para implementar medidas de salud pública. Estas recomendaciones son una guía para que los gobiernos garanticen la protección de los derechos humanos en la respuesta para manejar esta crisis de salud. Y quinto, se desarrollaron políticas en tiempo récord, políticas sobre el tema de COVID-19 que nos han estado ayudando a todas las secciones a tener una guía en cuanto a la información pública que podemos y no podemos compartir. Amnistía también publicó sus posturas sobre cómo todos los gobiernos y demás actores relacionados con el brote del COVID-19 deben garantizar que el derecho y las normas internacionales de derechos humanos son parte esencial de toda la respuesta que se da durante esta enfermedad. Les invitamos a acceder a nuestras redes sociales y a acceder a nuestra página web, también la de Amnistía Américas, para poder conseguir más información. En Amnistía Internacional constantemente hacemos declaraciones públicas relacionadas a diferentes situaciones de derechos humanos en Puerto Rico y en el mundo. También emitimos comunicaciones para difundir informes, artículos e investigaciones de interés para los medios de comunicación. Durante el periodo del 27 de abril del 2019 hasta el 31 de mayo del 2020 hubo unas 60 apariciones en diferentes medios de comunicación del país. Todo este trabajo es cargado y llevado a grandes logros por la compañera Kathleen López, que no solamente corre todo el tema de comunicaciones de la organización, sino que trabaja con nuestros pasantes y con nuestros voluntarios.
Pues el programa de voluntariado de Amnistía Internacional. Aunque les digo, me volví a poner mi pañuelo, que es parte de la campaña por un aborto libre para América Latina y el Caribe. El programa de voluntariado de Amnistía Internacional ofrece la oportunidad a personas a aprender sobre los derechos humanos a la vez que nos ayudan en nuestro trabajo, que como han podido ver es bastante. Durante el semestre recibimos estudiantes de diferentes universidades del área metropolitana para hacer voluntariado o prácticas profesionales. Estas prácticas profesionales las hacemos en alianza con la Universidad del Sagrado Corazón, pero más fuertemente con el programa Pro Bono de la Universidad Interamericana de Derecho. La cantidad de horas que dedican estas personas redunda en beneficio para la organización, como podrán imaginar. Nos ayudan en la organización de eventos, el manejo de redes sociales, la actualización de bases de datos, difusión de campañas, apoyo de trabajo administrativo y mucho, mucho, mucho más. Destacamos la labor de algunas de estas personas que este año dieron la milla extra. Alondra Ríos, voluntaria del área de activismo y comunicación. Hanna Sofía Vargas, voluntaria del área de activismo y diverses. Ariadna Rubio, voluntaria del área de campañas. Marlibeth Pérez Merced, voluntaria del área de comunicación. Anaís Rice Terry, estudiante de pasantía de la Universidad del Sagrado Corazón. Muchísimas gracias a todos y esperamos verles por Amnistía cuando toda esta pandemia termine. Y bueno, todo ese trabajo redunda en crecimiento, que responde a nuestra meta número 5, es una meta estratégica global. En el caso de las redes sociales, que es una de las áreas que más mide nuestro crecimiento, vemos las redes sociales de Facebook, donde desde el 18 al 2020 aumentamos casi 2.000 seguidores. En el caso de Instagram tuvimos un aumento significativo de 800 seguidores en el 18 a 2.050 en el 2020, y eso obviamente es el resultado del trabajo que se está realizando con las juventudes en Puerto Rico. Y pues en el caso de Twitter tenemos un aumento también de casi 3.000 a 4.200, que aunque no es un aumento significativo, pues sigue siendo un número que tenemos que darle seguimiento para ver también cómo podemos ser más pertinentes en esa red social. Y también respondiendo a la meta 5 de crecimiento, podemos ver nuestro crecimiento en membresías desde el 2018 con 61 hasta ahora en el 2020 que tenemos 109 personas. La membresía es el corazón de Amnistía Internacional. Son la fuerza que impulsa este movimiento. Sus voces, sus acciones y sus donativos son la espina dorsal para lograr el impacto y el cambio en las vidas de las personas cuyos derechos humanos son vulnerados. La membresía de la organización se mantiene en aumento, como han podido ver, aunque podemos ser muchos, muchas y muchas más. Nuestro trabajo requiere del apoyo de todos para crecer. Así que les exhortamos a ustedes a que inviten a sus amistades, a sus familiares y a otros activistas a unirse a este movimiento de derechos humanos que llamamos Amnistía Internacional. Todo este trabajo no se puede hacer soles, se requiere de aliados y colaboradores. Queremos agradecer a Kilómetro Cero, al American Civil Liberties Union, al Instituto Caribeño de Derechos Humanos, al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a Brigada Legal Solidaria, a la Clínica de la Universidad Interamericana, a la Coalición 8 de Marzo, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, el Movimiento Juvenil por la Justicia Climática, a Arteaga y su director creativo Aníbal Quiñones, 350, Sierra Club para la Naturaleza, la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, la Universidad del Sagrado Corazón, Carib, Inter Pro Bono, el Comité Amplio por la Búsqueda de la Equidad, CABE, Siempre Viva, del Recinto Universitario de Mayagüez, Temprano en la Tarde, el programa de radio que siempre nos abre las puertas en WPAB, Ponce, la Coalición Orgullo Arcoíris, Plena Combativa, la Sombrilla Queer, Pólvora Colectiva, Pueblo Crítico, la Coordinadora Paz para la Mujer, la Mesa Social, Taller Salud, Pangea, Vaiventura, el Proyecto Matria, Spicy Nipples, la Alianza Diversidades Queer del Recinto de Ciencias Médicas, Urbe a Pie, entre muchos otros. Y no me puedo ir sin decirle gracias a mi equipo de trabajo, Kathleen López, coordinadora de comunicaciones, a Yasdil Popart, coordinadora del Proyecto Diverses, Ana Margarita Meléndez,
contratista, colaboradora de todo el trabajo de justicia climática. Gracias, Ana. Y a nuestra nueva integrante, que pronto la conocerán, coordinadora del área de educación y derechos humanos, Lena Garay. Por supuesto, este camino no se puede recorrer sin guía. Así que mi junta directiva, Anet Martínez, presidenta, nuestro vicepresidente, José Raúl Cepeda, nuestra tesorera, Ana Serrano, nuestra secretaria, Migna Rivera, y los otros compañeros, Jorge Pantoja, Loidimar Duprey y Evelyn Román. Tantas y tantas gracias por recorrer este camino tan inmenso de los derechos humanos. Nuevamente les dejo con mucha salud, muchos deseos de salud y de bienestar.